¿Qué pato, cuacua? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Papá Pato y bienvenidos a una edición más de Ciencia Pop. El día de hoy nos vamos a meter a uno de los temas que más me he empapado, que más me apasionan y que muestra todo el potencial para la revolución tecnológica del siglo XXI. Les estoy hablando de las nanotecnologías. Vamos a conocerlas. Pues bien, las nanotecnologías empezaron realmente como un sueño. Primero de un gran científico como Richard Feynman, que en 1959 da una plática donde invita a la comunidad de físicos de Estados Unidos a trabajar en el desarrollo de tecnologías que manipularan los átomos y las moléculas, para así hacer tecnologías desde lo más pequeño que se podía conocer. En aquel entonces ni siquiera sabíamos cómo se podían ver cosas tan pequeñas. Sabíamos que la luz no nos sirve para ver cosas que midan menos de 200 nanómetros y no teníamos una forma de crear imágenes de esas estructuras mucho más pequeñas. Con los años llega en los laboratorios de IBM en Suiza unos aparatos, yo les digo nanoscopios, pero en realidad son los microscopios de efecto túnel y microscopios de fuerza atómica, que lo que hacen es, digamos, palpar, así como una persona ciega que no puede percibir su entorno con la luz que le llega por algún problema en los ojos, no se limita, sino que usa el tacto para conocer las cosas que hay a su alrededor. Pues en IBM crearon estos microscopios que tenían una punta muy fina que iba recorriendo las protuberancias de una superficie, y con esta sonda se podían crear imágenes de la estructura. Pero no solo eso, se podía también mover los átomos y las moléculas para acomodar estructuras a voluntad. Eso fue como el boom, donde por fin pudimos conocer a detalle esas estructuras, y casi al mismo tiempo estaba surgiendo una idea muy poderosa de un ingeniero que estudió en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se llama Eric Drexler. Y Drexler se le ocurrió que podíamos crear maquinaria molecular. De hecho, publicó un libro que se llamaba Los motores de la creación, que hablaba de la posibilidad de que tuviéramos nanofábricas en las que tuviéramos arreglos de moléculas que pudieran crear cosas de más máquinas moleculares o cosas más grandes a cualquier cosa que se nos pudiera ocurrir. Claro que también Drexler tuvo por ahí una idea un poco peligrosa de que pudiéramos tener nanorobots autorreplicantes, es decir, artefactos que agarraran las moléculas de las cosas que hay a su alrededor y con ellas crearan más aparatos como ellos, que crearan más aparatos como ellos, que crearan más aparatos como ellos, en algo que se pudiera salir de control. Que por ahí fue también mucha especulación al respecto y empezó a causar como mucha intriga si esta especie de masa voraz pudiera existir en realidad. Pues en eso estaban las cosas cuando Michael Crichton, el autor de la novela de Jurassic Park, que después se convirtió en toda esta serie exitosa de libros, escribió una obra que se llama Prey en inglés, que vendría siendo como presa. Y en la obra se habla de un laboratorio que está desarrollando unos enjambres de nanorobots voladores que podían funcionar para espionaje, para ataques militares. Y lo interesante es que estos nanobots empezaban a realizar una inteligencia colectiva inspirada en cosas que ocurren en la naturaleza, con enjambres de, puede ser abejas, de avispas o con las colonias de hormigas. Pues se buscaba que desarrollaran esta capacidad. ¿Cuál es el problema? Que se les sale de control un enjambre en el desierto de Nevada y empieza a causar estragos, empieza a atacar animales y, lo que es peor, empieza a evolucionar, teniendo la capacidad incluso de adoptar formas humanas o de meterse en el cuerpo de personas y controlarlas. Se vuelve así como bastante locochón el escenario y al final lo detiene, pero es como algo catastrófico. Es como el equivalente de Jurassic Park, pero en lugar de dinosaurios tenemos el enjambre de nanopartículas fuera de control. Sucede que por ahí del año 2002 Warner Brothers compra los derechos para hacer la película de Prey. Digo, si Crichton les había dado éxitos ya cinematográficos como Jurassic Park, pues a lo mejor era buena idea hacer una película de esta tecnología de vanguardia. Justo en esos momentos tenía año y medio, 2 años que había arrancado la Iniciativa Nacional de Nanotecnologías en Estados Unidos, con inversiones de miles de millones de dólares y promesas en muchos ámbitos de salud, de materiales, de electrónicos, de qué sé yo, un sinfín de cosas. Y la gente de la Academia para el Avance de la Ciencia
en Estados Unidos estaba muy preocupada, y la Fundación Nacional de Ciencias estaban muy preocupadas de que la primera opción de gran escala en la que la gente se enterara de las nanotecnologías o las conociera iba a ser una película catastrófica con la idea de Michael Crichton. Es así que, como un poco apretando el botón de emergencia, no prohibiendo que se filmara la película, pero tratando de ser proactivos, lanzan una gran convocatoria a los museos de ciencia de ese país para crear una estrategia de divulgación de ciencia y tecnología relacionada con lo nano. Cuentan por ahí los promotores de esta estrategia que cuando estaban hablando con el jurado que iba a dictaminar quién se llevaba el apoyo que era un apoyo jugoso, eran $20 millones para hacer divulgación de nanotecnologías, les preguntaron: oye, ¿y qué opinarías tú si Warner Brothers hiciera una película del libro Prey de Michael Crichton? Al principio les sacó un poco de onda porque no es el tipo de pregunta que te hacen en ese tipo de postulaciones de proyectos. Ya ellos dijeron que pues sería un buen escenario porque llamaría la atención y permitiría poner el tema sobre la mesa y ayudar a que las personas conocieran a detalle de qué se trata, y que esto es ficción, pero que en la realidad hay avances interesantes, también hay riesgos, pero es algo que se puede abordar, que se puede trabajar. A final de cuentas, la película de Michael Crichton nunca se hizo o no se ha hecho hasta la fecha. Quizás se mantengan los planes, pero ese plan sí acabó redundando en la Red Nacional de Educación No Formal en Nanotecnologías, que no solo hizo contenidos en inglés, hay mucho contenido en español que se ha aprovechado en México y en otras partes de América Latina, y que acabó renovándose. Eran 20 millones por 5 años, les dieron otros 20 millones por otros 5 años, y acabó haciendo cosas maravillosas, liderada por el Museo de Ciencias de Boston, por el Exploratorium de San Francisco y el Museo de Niños de Minnesota. Entonces, aquí es un caso interesante de ciencia pop, porque el libro por sí mismo es interesante y se metió en el imaginario popular, porque también hubo un momento donde las nanotecnologías estaban como en todo, y que los grandes inversionistas, llámese países, llámese empresas, estaban apostando por estas tecnologías porque ahí se veía el futuro, y no estaban del todo equivocados. Teléfonos celulares, cámaras digitales, un montón de cosas que ya usamos dependen de las nanotecnologías, y no se diga nuestro futuro en la salud, tanto en el ataque contra el cáncer como el mismo desarrollo de la vacuna de la COVID, todo viene con nanotecnologías. Quizá la única película donde sí le metieron este giro catastrófico a los enjambres de nanopartículas es la de G.I. Joe, el origen de Cobra, donde la trama se trata de tratar de detener un ataque con unos misiles que iban a liberar este enjambre de nanopartículas que en cuestión de minutos podría destruir una ciudad. Pero ya quedó un poco más aislado, ya no estuvo tan metido como alguna histeria contra las nanotecnologías, o como decían por ahí, que había una fobia a la nanofobia. Había tanta inversión en eso que existía miedo de que la gente le tuviera miedo a las nanotecnologías. Ahí estuvo la historia, cómo lo que nunca se hizo como una película acabó detonando la inversión para el mayor proyecto de divulgación de la ciencia de la historia, porque son $40 millones que ayudaron a familiarizar al público con las nano. Se estima que cada año esta organización que se creó con el proyecto impacta al orden de 20-25 millones de personas en Estados Unidos, más de forma indirecta sus actividades, sus contenidos llegan a muchas más en otras partes del mundo. Espero que les haya gustado. Ya saben, si tienen alguna sugerencia, algún reclamo, algo que quieran que incluyamos en los contenidos, déjenlo en los comentarios. La semana que entra nos toca Ciencia en Casa con Papá Pato, y vamos a hacer qué hacemos, qué metemos a propósito de las fechas decembrinas, de las fechas navideñas. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos pronto, y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para tener notificaciones y que nunca se pierdan las cosas nuevas de contenido que estamos ofreciendo.